el silencio que protegía un amor verdadero. A los 42 años, Vanessa Claudio decidió hacer algo que durante mucho tiempo había evitado: hablar. No se trataba de una entrevista promocional ni de una estrategia mediática cuidadosamente diseñada. Era, más bien, una confesión nacida desde lo más profundo de su alma, una necesidad urgente de reconciliar su vida pública con su verdad privada. Durante años, el público la había visto como una mujer fuerte, elegante, dueña de una presencia impecable frente a las cámaras. Su sonrisa iluminaba programas de televisión, sus palabras eran medidas, su imagen parecía intocable. Pero detrás de esa perfección cuidadosamente construida, existía una historia que nadie conocía. Una historia que no encajaba en los moldes tradicionales. Una historia que había sido protegida por el silencio. Todo comenzó mucho antes de aquel anuncio que sacudiría a sus seguidores. Vanessa siempre había sido reservada con su vida sentimental. A pesar de ser una figura pública, había logrado mantener una barrera clara entre su carrera y su intimidad. Sin embargo, esa discreción no era casual. Era el resultado de una lucha interna que se había prolongado durante años. Un año antes de su confesión, Vanessa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se casó en secreto. No fue una boda ostentosa ni llena de celebridades, no hubo alfombra roja ni titulares en revistas. Fue un momento íntimo, casi clandestino, en el que solo unas pocas personas de su círculo más cercano estuvieron presentes. En ese pequeño espacio, lejos de las cámaras y de los juicios externos, Vanessa unió su vida a la de la mujer que amaba. Sí, una mujer. Ese era el secreto que había guardado con tanto cuidado. La relación no había sido algo repentino ni impulsivo. Había crecido lentamente, como una semilla que encuentra su lugar en la tierra adecuada. Se conocieron en un momento en el que Vanessa atravesaba una etapa de cuestionamientos personales. A pesar de su éxito profesional, había algo que no terminaba de encajar en su vida. Fue en ese contexto donde apareció ella. Discreta, inteligente, con una sensibilidad que Vanessa nunca había experimentado antes. Lo que comenzó como una amistad, pronto se transformó en algo más profundo, más complejo, más verdadero, pero también más difícil. Vanessa sabía que su realidad no sería fácilmente aceptada por todos. El mundo del espectáculo, aunque aparentemente moderno, sigue siendo un terreno donde las apariencias pesan, donde las narrativas deben ser cuidadosamente controladas. Y ella, como figura pública, entendía las consecuencias que podría enfrentar. Por eso eligió el silencio. Durante meses, su relación se desarrolló lejos de los reflectores. Compartían momentos en privado, viajes discretos, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Era un amor que crecía en la sombra, pero que brillaba con una intensidad que Vanessa nunca había sentido. El día de la boda llegó sin anuncios ni rumores. Fue una ceremonia sencilla, cargada de emoción. No hubo vestidos extravagantes ni decoraciones lujosas, pero sí hubo algo mucho más importante: autenticidad. Vanessa recuerda ese día como uno de los más felices de su vida. Sin embargo, la felicidad venía acompañada de una carga emocional constante: el secreto. Durante ese año, Vanessa continuó con su vida pública como si nada hubiera cambiado. Seguía apareciendo en televisión, participando en eventos, interactuando con sus seguidores. Pero en su interior, todo era diferente. Había aprendido a dividirse en dos versiones de sí misma: la mujer pública y la mujer real. Esa dualidad comenzó a pesarle. Cada entrevista en la que evitaba hablar de su vida personal, cada pregunta incómoda que respondía con evasivas, cada especulación en redes sociales, todo contribuía a una sensación creciente de desconexión. No era solo el miedo al juicio, era la necesidad de ser coherente consigo misma. Su pareja, por otro lado, siempre fue un apoyo constante. Nunca la presionó para hacer pública la relación, pero tampoco ocultó el deseo de vivir sin miedo. Entre ellas existía una comprensión profunda, una conexión que no necesitaba validación externa, pero que tampoco quería permanecer escondida para siempre. El punto de quiebre llegó de manera inesperada. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Vanessa llegó a casa y encontró a su esposa esperándola con una mirada que lo decía todo. No hubo reproches ni discusiones. Solo una pregunta simple, pero poderosa: ¿hasta cuándo? Esa pregunta resonó en su mente durante días. No era una exigencia, era una invitación. Vanessa comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre el impacto que su silencio podría estar teniendo no solo en ella, sino en otras personas que la veían como un referente. ¿Era justo vivir en la sombra por miedo? ¿Era auténtica la imagen que proyectaba? ¿Podía seguir construyendo una carrera basada en una versión incompleta de sí misma? Las respuestas no llegaron de inmediato, pero cuando lo hicieron, fueron claras. Había llegado el momento de hablar. El proceso no fue fácil.
Implicó enfrentar sus propios temores, anticipar reacciones, prepararse para críticas. Pero también significó reconectar con su esencia, con esa mujer valiente que siempre había sido, pero que había tenido que ocultarse en ciertos aspectos. La decisión final se tomó en un momento de calma, lejos del ruido mediático. Vanessa entendió que no se trataba de hacer un escándalo ni de generar titulares, sino de contar su verdad. Y así, un año después de su boda secreta, Vanessa Claudio decidió romper el silencio. No lo hizo con dramatismo, sino con honestidad. En una entrevista cuidadosamente elegida, habló por primera vez de su relación, de su matrimonio, de su amor. Sus palabras no buscaban convencer a nadie, sino simplemente compartir una parte de su vida que había permanecido oculta. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de comentarios, opiniones divididas, mensajes de apoyo y también de crítica. Algunos celebraron su valentía, otros cuestionaron su decisión. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Vanessa se sintió en paz. Había dejado de esconderse. Ese fue el verdadero inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa donde el amor ya no necesitaba ser ocultado, donde la verdad tenía más peso que el miedo, y donde Vanessa Claudio, más allá de la figura pública, podía ser simplemente ella misma. Y aunque sabía que el camino que venía no estaría exento de desafíos, también entendía algo fundamental. Había tomado la decisión correcta, porque al final no hay mayor libertad que vivir en la verdad. El precio de la verdad. Tras la confesión pública de Vanessa Claudio, el mundo que durante años había permanecido cuidadosamente desequilibrado, comenzó a transformarse de manera irreversible. Lo que ella había considerado un acto de liberación personal, pronto se convirtió en un fenómeno mediático que escapaba a su control. Las primeras horas después de la entrevista fueron abrumadoras. Su nombre se convirtió en tendencia en múltiples plataformas. Los titulares se multiplicaban. Algunos hablaban de valentía, otros de escándalo. En cuestión de minutos, su historia dejó de pertenecerle únicamente a ella y pasó a ser tema de debate público. Vanessa, que había pasado tanto tiempo preparándose para ese momento, no pudo evitar sentirse vulnerable ante la magnitud de la reacción. En su teléfono, las notificaciones no dejaban de llegar. Mensajes de colegas, amigos, periodistas, seguidores y también de desconocidos que opinaban con una libertad que a veces rozaba la crueldad. Había palabras de apoyo que le arrancaban lágrimas de alivio, pero también comentarios que intentaban reducir su historia a un simple titular sensacionalista. Era el precio de la verdad. Durante los primeros días decidió mantenerse en silencio. No por miedo, sino por necesidad. Necesitaba procesar lo que estaba ocurriendo, proteger su espacio emocional y, sobre todo, cuidar a la persona que más importaba en todo esto, su esposa. A diferencia de Vanessa, su pareja no estaba acostumbrada a la exposición pública. Su vida siempre había transcurrido lejos de las cámaras, en un entorno donde la privacidad era algo natural. De repente, se encontraba en el centro de una atención mediática que nunca había buscado. Vanessa lo sabía. Por eso, cada paso que daba estaba marcado por una mezcla de determinación y cautela. No quería que su decisión de hablar terminara afectando negativamente a la mujer que amaba. Las conversaciones entre ambas se volvieron más profundas que nunca. En las noches, cuando el ruido exterior se desvanecía, se sentaban juntas a reflexionar sobre lo que estaban viviendo. No había reproches, pero sí preguntas inevitables. ¿Habían hecho lo correcto? ¿Estaban preparadas para lo que vendría? ¿Cómo proteger lo que habían construido? Su esposa, con la misma serenidad que había mostrado desde el inicio de la relación, le respondió con una certeza que Vanessa jamás olvidaría. El amor no debería esconderse, pero tampoco debería rompernos. Esa frase se convirtió en un ancla emocional para Vanessa. Sin embargo, fuera de ese refugio íntimo, la realidad era mucho más compleja. Algunos proyectos profesionales comenzaron a tambalearse, no de forma explícita, pero sí perceptible. Reuniones que se posponían, propuestas que se enfriaban, miradas distintas en ciertos espacios. Nadie decía nada directamente, pero el cambio estaba ahí, silencioso, incómodo. Vanessa, con su experiencia en la industria, entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. El mundo del entretenimiento podía ser implacable. Aunque en público se hablaba de inclusión y diversidad, en la práctica todavía existían prejuicios profundamente arraigados. Su confesión, que para ella representaba un acto de honestidad, para algunos sectores era vista como un riesgo. Pero si algo caracterizaba a Vanessa, era su fortaleza. En lugar de retroceder, decidió avanzar con más convicción. Aceptó entrevistas, pero bajo sus propios términos. Rechazó preguntas que buscaban convertir su historia en un espectáculo. Defendió su derecho a amar sin etiquetas impuestas por otros. Y poco a poco, comenzó a reconstruir su narrativa. Ya no era solo la presentante de tu voz así.
la presentadora elegante que todos conocían. Ahora era una mujer que había decidido mostrarse tal como era. Las redes sociales, que al principio habían sido un campo de batalla emocional, comenzaron a transformarse en un espacio de conexión real. Personas de diferentes partes del mundo compartían sus propias historias, agradecían su valentía, le contaban cómo su decisión les había dado fuerzas para enfrentar sus propias verdades. Esos mensajes fueron un punto de inflexión. Vanessa empezó a comprender que su historia no era solo suya. Había adquirido un significado más amplio, más profundo. Se había convertido, sin buscarlo, en una voz para quienes aún no podían hablar. Pero esa responsabilidad también pesaba. Había días en los que la presión se volvía abrumadora. Días en los que extrañaba la simplicidad de su vida anterior, cuando podía moverse sin ser observada con lupa, cuando su vida personal no era objeto de análisis constante. En esos momentos volvía a lo esencial: su hogar, su esposa, su amor. Era ahí donde encontraba equilibrio. Una noche, mientras revisaba antiguos mensajes en su teléfono, Vanessa se encontró con una conversación de meses atrás. Era un intercambio sencillo, casi cotidiano, pero en él había una frase que ahora cobraba un nuevo significado. No importa cuánto tiempo nos tome, algún día viviremos sin miedo. Vanessa sonrió. Ese algún día había llegado, aunque no de la manera que había imaginado. Con el paso de las semanas, la intensidad mediática comenzó a disminuir. Los titulares dejaron de ser constantes, las opiniones se diluyeron en el flujo interminable de nuevas noticias. Poco a poco, la vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Pero Vanessa ya no era la misma. Algo en ella había cambiado de forma definitiva. Había enfrentado sus miedos, había asumido las consecuencias, había protegido su amor y, sobre todo, había sido fiel a sí misma. Esa transformación no era visible en la superficie, pero se reflejaba en cada decisión que tomaba. Su carrera, lejos de desaparecer, comenzó a tomar un nuevo rumbo, proyectos más auténticos, colaboraciones con un propósito más claro, una conexión más profunda con su audiencia. Ya no se trataba solo de imagen, se trataba de identidad. Y en medio de ese proceso de reconstrucción, Vanessa entendió algo fundamental. La verdad tiene un precio, sí, pero también tiene un poder inmenso, un poder que no solo libera, sino que transforma. Lo que aún no sabía era que ese poder también traería consigo nuevos desafíos, nuevas pruebas y decisiones aún más difíciles. Porque cuando una verdad sale a la luz, no solo cambia la forma en que el mundo te ve, cambia la forma en que tú decides vivir en él. Entre el amor y la tormenta, después de semanas de exposición, análisis público y una calma aparente que apenas comenzaba a asentarse, Vanessa Claudio creyó por un momento que lo peor había pasado. Sin embargo, la realidad tenía otros planes. La verdad, una vez revelada, no desaparece. Evoluciona, se transforma, y en ocasiones provoca reacciones que nadie puede prever. Aunque el ruido mediático había disminuido, las consecuencias más profundas apenas comenzaban a manifestarse. Fue en el ámbito personal, donde el impacto se volvió más intenso. Algunas amistades de años comenzaron a distanciarse. No hubo discusiones abiertas ni confrontaciones directas, pero sí silencios incómodos, mensajes que nunca llegaron, invitaciones que dejaron de existir. Personas que antes formaban parte de su círculo cercano parecían no saber cómo relacionarse con esta nueva versión de Vanessa. Ese tipo de rechazo, silencioso pero evidente, dolía más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. No porque dudara de su decisión, sino porque confirmaba algo que siempre había temido, que la verdad, aunque necesaria, podía tener un costo emocional elevado. Por otro lado, su familia también atravesaba su propio proceso. Aunque algunos miembros reaccionaron con amor y comprensión, otros necesitaron tiempo. Había preguntas, dudas, incluso cierta resistencia inicial. No desde el rechazo absoluto, sino desde la incomprensión. Vanessa lo entendía. Sabía que su historia no solo implicaba su propio proceso, sino también el de quienes la rodeaban. Cada conversación con su familia se convirtió en un espacio de aprendizaje mutuo, a veces difícil, a veces liberador. Pero si había un lugar donde la tensión se hacía más evidente, era en su relación. El amor entre Vanessa y su esposa seguía siendo fuerte, pero la presión externa comenzaba a filtrarse en su vida cotidiana. Pequeños detalles empezaron a cambiar. Las salidas espontáneas se volvieron más calculadas. Las muestras de afecto en público eran evaluadas con cautela. Las miradas ajenas, los susurros, incluso las fotografías no autorizadas, todo contribuía a una sensación constante de vigilancia. Su esposa, que siempre había vivido en la tranquilidad del anonimato, empezó a sentir el peso de una vida que nunca había elegido. Una noche, después de regresar de un evento, el silencio en casa era distinto.
No era un silencio cómodo, sino cargado de emociones contenidas. Fue entonces cuando ocurrió la conversación que ambas habían estado evitando. «No sé si estoy hecha para esto», dijo su esposa finalmente, con la voz quebrada. Vanessa sintió cómo esas palabras atravesaban cada una de sus certezas. No era una amenaza ni una acusación. Era una confesión honesta, vulnerable, profundamente humana. Durante unos segundos que parecieron eternos, Vanessa no supo qué responder. Había luchado tanto por vivir su verdad, por construir una vida auténtica, pero ahora se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Podía su verdad lastimar a la persona que más amaba? Esa noche no hubo soluciones inmediatas, solo lágrimas, abrazos y una comprensión dolorosa. El amor no siempre es suficiente para protegerse del mundo exterior. Los días siguientes estuvieron marcados por la introspección. Vanessa comenzó a cuestionarse cosas que nunca había considerado antes. ¿Había sido egoísta al hacer pública su historia? ¿Había subestimado el impacto que tendría en su pareja? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre la vida pública y la privada sin sacrificar su relación? Las respuestas no eran claras, pero lo que sí tenía claro era que no estaba dispuesta a perder lo que habían construido. Así que tomó una decisión. En lugar de seguir avanzando sin mirar atrás, decidió hacer una pausa. Canceló algunos compromisos, redujo su exposición mediática y dedicó tiempo a reconstruir ese espacio íntimo que había sido invadido por la atención externa. Junto a su esposa, buscó recuperar la esencia de su relación. La conexión, la complicidad, la tranquilidad. Volvieron a lo simple. Cenas en casa, conversaciones sin interrupciones, paseos sin destino. Momentos pequeños pero fundamentales. Fue en ese proceso donde ambas comenzaron a reencontrarse. La presión no desapareció, pero dejó de ser el centro de su relación. Una tarde, mientras caminaban por un parque casi vacío, su esposa tomó su mano con una naturalidad que hacía tiempo no mostraba en público. Vanessa la miró sorprendida. «No quiero seguir escondiéndome», dijo ella con una sonrisa suave. «Pero necesito aprender a vivir esto a mi ritmo». Esa frase marcó un antes y un después. No se trataba de retroceder ni de exponerse sin límites. Se trataba de encontrar un punto medio, un espacio donde ambas pudieran sentirse seguras. Vanessa entendió entonces que el verdadero desafío no era enfrentar al mundo, sino construir una vida en la que ambas pudieran coexistir sin perderse a sí mismas. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa, más consciente, más equilibrada, más real. Vanessa regresó poco a poco a su vida profesional, pero con una perspectiva distinta. Ya no buscaba aprobación ni validación externa. Su prioridad era clara, proteger su amor. Y paradójicamente, esa autenticidad comenzó a reflejarse también en su trabajo. Su presencia en pantalla cambió. Había una profundidad diferente en su mirada, una sinceridad que antes estaba oculta. El público lo percibió, y su conexión con la audiencia se volvió más fuerte que nunca, porque al final, la gente no solo conecta con la perfección, conecta con la verdad. Sin embargo, en medio de esa reconstrucción, una nueva prueba comenzaba a gestarse. Algo que pondría en riesgo no solo su estabilidad emocional, sino también todo lo que había logrado construir desde que decidió hablar. Porque cuando crees haber superado la tormenta, a veces, es solo el inicio de algo mucho más grande. La verdad que lo cambió todo. Cuando Vanessa Claudio creyó haber encontrado finalmente un equilibrio entre su vida pública y su amor, el destino le presentó la prueba más difícil de todas. No fue un escándalo repentino ni una traición inesperada. Fue algo más silencioso, pero mucho más peligroso. Todo comenzó con un rumor. En la era digital, las verdades a medias pueden convertirse en historias completas en cuestión de horas. Una fotografía tomada sin contexto, una publicación ambigua, un comentario mal interpretado, eso fue suficiente para encender una nueva ola de especulaciones. Esta vez no se trataba de su relación en sí, se trataba de la identidad de su esposa. Durante meses Vanessa había logrado proteger ese detalle. Había hablado de su matrimonio, de su amor, de su historia, pero nunca había revelado quién era la mujer con la que había decidido compartir su vida. No por vergüenza, sino por protección. Pero el mundo exterior no siempre respeta los límites. Una imagen captada en un evento privado comenzó a circular en redes sociales. En ella, Vanessa aparecía junto a una mujer cuya identidad, hasta ese momento, había permanecido completamente fuera del radar mediático. El problema no era la imagen, era lo que vino después. Usuarios comenzaron a investigar, a comparar, a construir teorías. En pocas horas, el nombre de su esposa empezó a aparecer en foros, comentarios, publicaciones. La privacidad que tanto habían cuidado comenzaba a desmoronarse. Vanessa lo supo antes de que se volviera incontrolable. Su equipo le advirtió. Sus redes comenzaron a llenarse de menciones y lo más preocupante, su esposa empezó a recibir mensajes. No todos eran negativos, pero eso no importaba. La línea que ambas habían trazado
Ese límite entre lo público y lo privado había sido cruzada. Esa noche el ambiente en casa era distinto. No había pánico, pero sí una tensión que se sentía en cada rincón. Vanessa observaba su teléfono en silencio mientras su esposa permanecía sentada frente a ella, con una serenidad que contrastaba con la tormenta exterior. Sabíamos que esto podía pasar, dijo finalmente su esposa. Vanessa asintió, pero en su interior algo se rompía. Habían enfrentado críticas, rumores, presiones, pero esto era diferente. Esto no era sobre ellas como pareja. Era sobre la invasión directa a la identidad de alguien que nunca eligió ser parte del espectáculo. Lo siento, murmuró Vanessa con una culpa que no podía ocultar, pero su esposa negó suavemente con la cabeza. No tienes que disculparte por vivir tu verdad. Esa frase, que en otro momento habría sido reconfortante, ahora tenía un matiz distinto, porque la verdad, en ese momento, también estaba causando daño. Los días siguientes fueron una batalla constante. Los medios comenzaron a insistir. Querían confirmación, declaraciones, exclusivas. Algunos intentaban presentar la historia como un romance secreto revelado. Otros, como un misterio que debía resolverse. Vanessa se encontraba en una encrucijada. Podía seguir guardando silencio, intentando proteger lo que quedaba de su privacidad. O podía tomar el control de la narrativa antes de que otros lo hicieran por ella. Era una decisión imposible. Por un lado, revelar la identidad de su esposa significaba exponerla completamente a un mundo que podía ser cruel. Por otro, mantener el silencio permitía que la especulación creciera sin control, generando versiones distorsionadas de la realidad. Durante días ambas evitaron tomar una decisión, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Una mañana, su esposa recibió un mensaje que cruzó una línea que nunca debió ser cruzada. No era solo curiosidad ni opinión. Era una invasión directa, personal, que dejaba claro que la situación había escalado demasiado. Fue en ese momento cuando Vanessa entendió que el silencio ya no era una opción. Pero esta vez, la decisión no podía ser solo suya. Esa noche, se sentaron una frente a la otra, sin distracciones, sin teléfonos, sin ruido externo, solo ellas. Si hablamos no hay vuelta atrás, dijo Vanessa con voz firme. Su esposa la miró en silencio durante unos segundos. Si no hablamos, otros lo harán por nosotras, respondió. Esa fue la respuesta. No era una decisión impulsiva, ni una reacción al miedo. Era un acto de control, de dignidad, de amor. Días después, Vanessa Claudio hizo una nueva aparición pública, pero esta vez no estaba sola. Por primera vez apareció junto a su esposa. No hubo declaraciones escandalosas ni discursos elaborados. No fue necesario. Su sola presencia juntas decía más que cualquier palabra. Era una imagen poderosa. Dos mujeres, de pie, sin esconderse, sin pedir permiso, sin disculparse. La reacción fue inmediata. Las redes estallaron una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. Sí, hubo críticas. Sí, hubo opiniones divididas. Pero también hubo algo mucho más fuerte: respeto. Porque cuando alguien decide mostrarse sin máscaras, incluso quienes no comprenden su historia pueden reconocer la valentía que implica. Vanessa, por su parte, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. No porque el mundo hubiera cambiado de repente, sino porque ella ya no estaba en guerra consigo misma. Había atravesado el miedo, la duda, la presión, la culpa, y había llegado a un lugar donde la verdad ya no era una carga, sino una fuerza. Su relación, lejos de romperse, se fortaleció. Habían enfrentado juntas la tormenta más intensa de sus vidas, y habían salido del otro lado con una conexión aún más profunda, porque el amor, cuando es verdadero, no se define por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de superarlas juntos. Con el tiempo, la atención mediática volvió a disminuir. Como siempre, el mundo siguió adelante, buscando nuevas historias, nuevos titulares, pero para Vanessa nada volvió a ser igual. Ya no era la mujer que ocultaba una parte de su vida, ya no era la figura pública que temía al juicio, era simplemente ella misma, libre, y en esa libertad encontró algo que había estado buscando durante años. Una vida donde el amor no tenía que esconderse, donde la verdad no era un riesgo, y donde finalmente podía mirar hacia el futuro sin miedo. Porque después de todo lo vivido, Vanessa Claudio entendió una verdad que cambiaría su vida para siempre. No hay historia más poderosa que aquella que se cuenta desde el corazón. Y no hay amor más fuerte que aquel que se atreve a existir, incluso frente a todo el mundo.